Hola y bienvenido al programa Pregunta al Doctor de la Lymphoma Research Foundation. Yo soy Víctor González, el director de programas y servicios de la Lymphoma Research Foundation y seré el operador para este programa. Durante el programa, escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar a cualquier tiempo usando la caja que dice QIA que ve en su pantalla. Después de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde leeremos todas las preguntas. Quiero también recordarles que este programa será grabado. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrado en el cáncer de linfoma. Nuestra misión es erradicar el linfoma y ofrecer servicios a todos aquellos que han sido afectados por esta enfermedad. La Fundación ofrece información y programas gratis sobre el linfoma y las terapias más comunes. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una línea de ayuda donde podemos responder a sus respuestas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. También tenemos disponibles folletos sobre ciertos subtipos de linfoma y nuevas terapias. Ofrecemos también asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma. Y finalmente, les sugiero que visiten nuestro sitio web, linfoma.org en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. Si tiene alguna pregunta sobre estos recursos, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. También queremos dar las gracias a todos los patrocinadores de este programa. Sin su apoyo, este programa no será posible. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir al doctor Jonathan Moreira. Dr. Moreira es un hematólogo y oncólogo en Northwestern University. Dr. Moreira, muchas gracias por estar aquí con nosotros y en este momento le paso el programa hacia usted. Muchísimas gracias, Víctor. Un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Si me permiten unos segunditos para compartir mis diapositivos, enseguida podemos comenzar. Vamos a ver. Aquí estamos. ¿Sí puede ver la presentación? Sí. Perfecto, ok. Como Víctor dijo, yo soy el doctor Jonathan Moreira, soy especialista de hematología, oncología, aquí en Chicago, en la Universidad de Northwestern. Mi enfoque clínico es principalmente trasplante de médula ósea, pero como soy un hematólogo, también veo pacientes exclusivamente casi con cánceres hematológicos. Y un 20% de mi práctica se enfoca también en linfoma, sobre todo linfoma de linfocitas T. Pero sí puedo ver pacientes con linfocitas B y Hodgkin, el linfoma Hodgkins. Así que estos diapositivos van a hablar sobre el cáncer hematológico en general, pero vamos a enfocarnos en linfoma y las opciones terapéuticas. Entonces los objetivos es para darles a ustedes una base de información y conocimiento sobre el sistema hematológico y el cáncer en general. Especialmente creo que entendiendo un poquito más sobre el sistema hematológico ayuda con el concepto de cánceres hematológicos y la razón por la cual hacemos ciertas terapias, ¿verdad? Proveer una base de información y conocimiento sobre los cánceres de la sangre, factores de riesgo, síntomas, pruebas de diagnósticos generales, explorar los diferentes tipos de tratamientos disponibles para el tratamiento de cáncer de sangre. Una gran parte de mi presentación y de los diapositivos van a enfocarse en los tratamientos, entonces vamos a pasar la mayoría del tiempo en la presentación hablando sobre eso. Explorar el concepto de ensayos clínicos y la importancia en el avance de opciones terapéuticas y explorar recursos disponibles a ustedes y la comunidad en la lucha contra cánceres de sangre. Entonces, cuando estamos hablando de la sangre, no es una materia homogénica, es decir, es compuesta de varias cosas. Nosotros al ver la sangre vemos un líquido rojo, ¿verdad? Y asumimos que pues solo eso tiene muchas veces. Pero en realidad la sangre está compuesta por plasma y células suspendidas en la plasma. O sea, la plasma es un líquido que contiene mayormente agua y componentes disueltos en ella, proteínas, hormonas, minerales, vitaminas y anticuerpos.
Los anticuerpos son, imagínese usted como el armamento, las armas que las defensas de nuestro cuerpo usan para protegernos de infecciones. Y en esta plasma hay varias células suspendidas. Tenemos glóbulos rojos o eritrocitos. Los glóbulos rojos son los que le dan el color rojo a la sangre. Y la razón que son rojos es porque contienen hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tiene hierro. Si ustedes han visto óxido en un coche o algo así, el óxido es porque el hierro se ha aferrado al oxígeno. Entonces, en fin, la hemoglobina es una proteína que tenemos en la sangre que contiene hierro y este hierro se aferra al oxígeno que nosotros estamos inhalando por los pulmones y va distribuyendo ese oxígeno por todo el cuerpo. Por eso que la sangre es roja porque está llena de oxígeno, o debería de estar, ¿verdad? Si no tenemos otros problemas también. Plaquetas, que son células bien chiquititas, más pequeñas que los glóbulos rojos, por ejemplo, y esas son células que nos ayudan a formar coágulos. Los glóbulos blancos, estas son las defensas del cuerpo. Si usted se imagina que las defensas del cuerpo son como un ejército y tenemos las fuerzas marinas, las fuerzas aéreas, fuerzas navales, etcétera. Pues los glóbulos blancos tienen diferentes tipos de glóbulos blancos y cada uno de estos tiene un oficio específico en la defensa del cuerpo. Existen los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los linfocitas T, B y células citolíticas naturales y monocitos. Ahora, lo importante de esto es que diferentes tipos de cánceres se pueden desarrollar de diferentes tipos de glóbulos blancos. Entonces, el pronóstico y ciertas terapias van a depender del tipo de linfoma o del tipo de cáncer hematológico que alguien tenga. Este es un diagrama que nos ayuda a entender un poquito más sobre los componentes sanguíneos, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes celulares? Entonces, aquí arribita están viendo células madres productoras de sangre. Entonces, una célula madre existe principalmente en la médula ósea. Y si a mí me gusta usar ciertos términos para ayudar con los conceptos de esto. Imagínese usted que la médula ósea es una fábrica. Y en esta fábrica pues produce diferentes tipos de productos, ¿verdad? Pues la célula madre es la célula que puede formar todos los componentes de la sangre. Puede formar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Se puede cambiar, se puede diferenciar. Entonces aquí estamos viendo cuando se va diferenciando o cambiando esa célula madre, llega a formar células madres mieloides y células madres linfoides. Ahora aquí estamos viendo diferentes tipos de cánceres que se pueden desarrollar cuando hay problemas con estas células. No vamos a pasar mucho tiempo el día de hoy hablando sobre estos cánceres porque el enfoque va a ser linfoma, pero nos ayuda también a entender un poquito más cómo es que se pueden distinguir estos cánceres. Por ejemplo, cuando tenemos problemas fundamentales con las células madres mieloides, se pueden desarrollar, por ejemplo, leucemia mieloide aguda o síndromes mielodisplásticos. En fin, cuando hay problemas con las células madres linfoides, en este punto, se puede desarrollar leucemia linfoblástica aguda. Mientras no hayan problemas, estas células se van diferenciando, se van madurando y se van transformando en células ya más específicas, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo distintas células precursoras o blásticas. Si vemos problemas acá, estos son diferentes tipos de cánceres en el linaje mieloide que se puede ver. Muchos de estos son leucemias, diferentes tipos de leucemias. Vamos a enfocarnos un poquito más acá. Aquí está viendo que las células blásticas se van diferenciando, se van madurando en linfocitos. Y aquí hay un linfocito B, linfocito T y células asesinas naturales. Y aquí vemos células plasmáticas también. Okay. Las células plasmáticas son las que forman muchos de los anticuerpos en nuestro sistema. Y cuando se desarrolla un cáncer acá, es un mieloma. Se llama mieloma múltiple, otro tipo de cáncer. No vamos a hablar mucho de eso el día de hoy, pero es relacionado a ciertos linfomas en ese aspecto. Linfocitos B, cuando vemos problemas con estos glóbulos blancos, se pueden desarrollar leucemia linfocítica crónica, linfoma no Hodgkin de células B, leucemia de células peludas y linfoma de Hodgkin.
Cuando tenemos problemas o cáncer se desarrolla en los linfocitos T, ese es un enfoque mío clínico. Podemos ver linfocita no Hodgkin de células T o leucemia de linfocitos granulares grandes de células T. Y también se pueden ver cánceres en las células asesinas naturales. Linfoma no Hodgkin de células asesinas naturales o leucemia de linfocitos granulares grandes de células asesinas naturales. Cuando estamos hablando de linfomas, existen cada año como 90,000 casos en los Estados Unidos. Y de esos 90,000 casos, aproximadamente, ¿verdad? Vemos un 90% que son de célula linfoma de no Hodgkin. Y el otro 10% son linfoma de Hodgkin, ¿verdad? Ok, cuando estamos hablando de linfoma no Hodgkin, el 85% aproximadamente son linfomas de células B. Y eso viene siendo varios diferentes tipos de linfomas que pueden salir. Ciertos son como crónicos o indolentes, crecen muy despacio, muy lentamente. Por ejemplo, leucemia linfocítica crónica, un poquito confuso porque dice leucemia, pero en realidad es un tipo de linfoma. Linfoma folicular es otro tipo muy común que vemos. Linfoma de zona marginal. Esos son diferentes, son entre las variedades más comunes de estos linfomas indolentes. Y a veces son crónicos, son muy lentos para crecer. Y nosotros como hematólogos no necesariamente nos imaginamos que estos cánceres se pueden curar, pero se pueden tratar. Y sobre todo, mucho paciente ni siquiera requiere tratamiento. Una persona puede tener CLL, por ejemplo, y vivir décadas sin ningún problema, sin ninguna necesidad de quimioterapia o terapia, y pueden fallecer a una edad normal de una enfermedad completamente diferente, ¿verdad? Mientras que otras personas pueden desarrollar problemas y requieren tratamiento o pueden fallecer de eso. Ahora, cuando estamos hablando de linfomas agresivos, esos son linfomas que sí requieren tratamiento, pero muchas veces son curables, ¿verdad? Y no es por decir que un linfoma folicular o CLL no se pueda curar en pacientes en el cual se está portando muy agresivamente, pero las terapias que utilizamos muchas veces son con la meta de inducir una remisión duradera, de tal punto que quizás la enfermedad esté ahí todavía, pero pueda estar bajo control por varios años o incluso décadas. Ahora, como había dicho, cánceres de linfocitos T y cánceres de células asesinas naturales son mucho más infrecuentes. En general, nos imaginamos que estos son un poquito más agresivos, especialmente linfoma de no Hodgkin de células T. Y debido a eso no son tan comunes, son un poquito más agresivos y a veces las terapias son un poquito más difíciles para establecer una buena terapia. Pero aquí es donde nosotros estamos haciendo investigaciones todavía en este campo para mejorar las opciones terapéuticas para nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es el cáncer? Pues estamos hablando de este término y a veces obviamente inspira mucho miedo y mucho temor, lo cual se entiende, pero a mí me gusta definir estas cosas para mis pacientes cuando estoy teniendo una consulta con ellos. Entonces, el cáncer, una manera muy simple de describirlo, es una condición patológica en la cual células del cuerpo pierden la habilidad de replicarse en un método controlado, debido a factores genéticos, ambientales o una combinación de varios factores, ¿verdad? Pueden ver cambios genéticos, también conocidos como mutaciones, que muchas veces afectan, por ejemplo, los sistemas celulares que controlan la rapidez con la cual la célula se replica o la habilidad de la célula para proteger la integridad de la materia genética de la célula. Aquí dice P53. Justo el otro día estaba hablando con un amigo, mi mejor amigo, hablando sobre investigaciones. Acabo de regresar una conferencia en Orlando sobre trasplante de médula ósea. Y PF53 es un gene que es como control de calidad sobre el ADN. Ahora, yo estoy usando muchos términos ahorita y a veces eso puede confundir a la gente, así que vamos a tomar un poquito de tiempo para definir esto un poquito más. Un gene es una serie de instrucciones que nuestras células tienen para hacer proteínas. Nosotros somos hechos de proteínas y tenemos como 20,000 genes aproximadamente en nuestra materia genética.
que llegan formando como 100,000 diferentes proteínas. Entonces, lo que nosotros heredamos de nuestros padres son los genes de ellos. Una copia de mamá, una copia de papá. Y de ahí en nuestro cuerpo utilizamos estos genes para hacer todo nuestro ser. El color de mis ojos, tal vez mis habilidades futbolísticas hasta cierto punto, ¿verdad? El color de mi piel, el color de mi pelo, mi predisposición a ciertas condiciones de salud. Esto puede ser hasta cierto punto heredado. Ciertas cosas como el color de mi pelo, eso es genético 100%, ¿verdad? Igual con el color de mis ojos. Pero predisposición a, digamos, colesterol alto, problemas de corazón, mi estatura, dificultades con mantener un peso ideal, cosas así, podemos heredarlo de nuestros padres. Y eso es impactado también por ciertos factores ambientales. Entonces, si ustedes se recuerdan de las enciclopedias, yo cuando era niño, yo crecí acá en Chicago, y yo me recuerdo que iba al supermercado y uno podía ir a comprar el nuevo volumen de X enciclopedia, ¿verdad? Y la próxima semana salía el otro volumen. Y la gente, ¿verdad? Y yo crecí con bajos recursos, entonces poco a poco uno podía ir acumulando las enciclopedias. Ahorita compramos volumen A, volumen B, volumen C. Pues yo le digo a mis pacientes que se imaginen que el ADN es más o menos así. Tenemos tanta información genética en nuestras células que es muy impráctico para nuestras células utilizar todo eso a uno solo, ¿verdad? Entonces, tal y como una enciclopedia contiene, ¿qué? 10,000, 15,000 páginas, es muy impráctico andar con un gran libro de ese tamaño, ¿verdad? Sería pesado y pues no es muy práctico. Entonces, una enciclopedia se divide en volumen. Tal vez usted solo quiere ver un artículo sobre el sistema solar o, digamos, no sé, Octavio Paz o quien sea, ¿verdad? Entonces, solo agarramos el volumen necesario. O en esas células pueden funcionar de tal manera. Tal vez la célula dice, bueno, yo tengo que hacer copia de este gene o tengo que leer este gene para hacer X proteína. Pues se va a cromosoma 15 o 16 o quién sabe, ¿verdad? Entonces, estos son los genes y a veces, y la fidelidad, la integridad de la materia genética es esencial, porque queremos que las instrucciones para nuestras proteínas sean intactas. Entonces, nuestros cuerpos tienen mecanismos muy específicos y muy metódicos para mantener la integridad de la materia genética. Más sin embargo, a veces ocurren errores, y esos errores pueden venir por factores ambientales o pueden ser heredados de nuestros papás, que nos pueden aumentar el riesgo o predisponernos al desarrollo de un cáncer. Entonces, regresando a estas palabras, ¿verdad? Estos conceptos, cambios genéticos muchas veces pueden afectar sistemas celulares que controlan la rapidez con la cual una célula se replica. Es decir, hay ciertos genes que le dicen a la célula, toma tu tiempo, lleva un paso, ¿verdad? Tienes que pasar por estos controles de calidad. ¿Cómo está tu ADN? ¿Está bien? Ok. ¿La célula está saludable? ¿No está dañada? Perfecto. Ok. Permiso para replicarse. Permiso para hacerse una nueva copia. Si estos sistemas de control se dañan, la célula pierde la habilidad de poder crecer de una manera controlada y metódica. Y de repente comienza a crecer de una manera descontrolada. Es decir, tal vez tiene mutaciones en los genes que son muy peligrosos, pero como se perdió el control de calidad, se le perdieron los frenos, pues sigue marchando hacia adelante, ¿verdad? Sigue creciendo y de ahí va acumulando más y más y más y más errores genéticos. Entonces, esa es una manera en la cual nosotros podemos ver el desarrollo de varios diferentes tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de cerebro, de próstata y también de linfoma. Aquí es donde viene el P53. Es un gene que ayuda a mantener la integridad de la materia genética. Y aproximadamente la mitad de todos los cánceres que nosotros reconocemos son asociados con un defecto en P53. Ahora usted dice, bueno, pero un solo gene, a veces, ¿verdad? Que hay otros métodos de control, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, tiene que ver más que una mutación que llega al desarrollo de un cáncer. Entonces son etapas que pasan. Y muchas veces nosotros decimos si hay un defecto, una mutación genética en algo que controla el crecimiento, pero también algo que controla la muerte de las células. Si ambos frenos se han perdido, eso también puede llegar
al desarrollo de ciertos cánceres. ¿Okay? Bueno, muchos cánceres forman un bulto o una masa, incluso varios cánceres de sangre. Y ciertos cánceres de sangre se manifiestan con síntomas más generales y sin masas o bultos, como leucemias. Bueno, vamos a pasar esta página, este diapositivo, porque el enfoque va a ser sobre linfoma el día de hoy. Y factores de riesgo para linfoma son variables. El virus de la mononucleosis, el VIH, ocurrencias múltiples en familiares. Ahora, también es importante reconocer que para muchos cánceres, 2/3 de cánceres, no tienen un factor que nosotros podemos identificar específicamente. Es decir, no identificamos un gene heredado de mamá o de papá. No identificamos un virus, no identificamos algo más. Ciertos impactos ambientales, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, falta de ejercicio, estar expuesto a contaminantes del medio ambiente, ¿verdad? Trabajar en una fábrica que tenga químicos tóxicos, por ejemplo, o una combinación de todos esos factores puede impactar eso, pero también la edad. Entre más envejecemos, más alto es el riesgo, la probabilidad que se vayan adquiriendo mutaciones genéticas o daño en nuestra ADN. También la luz del sol, los rayos ultravioleta en particular, ¿verdad? Pueden dañar el ADN, por eso que le decimos a nuestros pacientes que se protejan. Si se van a la playa, van a estar afuera, ¿verdad? En el verano, quien sea, y recibir bastante sol, que se pongan bloqueador de sol para prevenir o disminuir el riesgo de daño de los rayos ultravioleta a las células de la piel. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta dañan el ADN en la piel y eso facilita el desarrollo de cánceres de la piel, cánceres cutáneos. Entonces, habíamos hablado sobre esto, 90,000 casos de linfoma en los Estados Unidos, aproximadamente el 90% son linfoma no Hodgkins y el otro 10% son linfoma Hodgkins, y habíamos hablado de estas diferentes variedades, ¿verdad? Síntomas y signos son variables. En general, decimos cuando notamos ganglios linfáticos agrandados, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, picazón generalizada, puede ser una combinación de todo esto. A veces los pacientes no tienen síntomas y esto se reconoce o se va a diagnosticar por pura casualidad. Tal vez van al dentista y le están examinando, no sé si ustedes han ido al dentista, le dicen, ok, déjame ver tu boca, déjame examinarte el cuello y notan un ganglio agrandado. Mi mejor amigo, otro amigo, le diagnosticaron un cáncer así, se fue al dentista y la persona que hace la limpieza, ni siquiera la dentista, sino que la asistente del dentista le hizo un examen de cuello, un examen cervical, y en eso le notó un ganglio linfático agrandado. De ahí lo refirieron a una biopsia, le encontraron el cáncer. Por la gracia de Dios, pues se lo diagnosticaron, se lo trataron y se lo curaron. Vamos a pasar con este diapositivo porque es sobre el mieloma múltiple y este también. Bueno, pruebas de diagnóstico generales. Podemos hacer un hemograma completo. Este es un examen de la sangre. Es decir, aquí podemos analizar cuántos glóbulos rojos hay, cuántas plaquetas hay, cuántos glóbulos blancos hay. Yo como hematólogo me enfoco en 3 números principales, a veces 4 o 5. El nivel de hemoglobina, las plaquetas y los glóbulos blancos. A veces veo el tamaño de los glóbulos rojos, especialmente si alguien tiene anemia, porque eso me ayuda a determinar qué tipo de anemia pueden tener. Estudios de médula ósea, aspiración y biopsia. Recuerde que le había dicho que la médula ósea es como la fábrica del componente sanguíneo, ¿verdad? Aquí es donde se producen los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Entonces, nosotros cuando estamos diagnosticando un linfoma, muchas veces tenemos que obtener un pedacito, un poquito de la médula ósea. La médula ósea es un órgano, es como el hígado o los intestinos o como los riñones. La única diferencia es que es un órgano líquido. Entonces, no tiene forma como un hígado, ¿verdad? O como el cerebro, como el corazón. Pero sí tiene componente completamente líquido y componente es algo como medio sólido. Entonces nosotros al aspirarlo estamos extrayendo o aspirando el componente líquido. Y la mera biopsia es cuando agarramos un pedacito chiquitito de esa materia como algo sólido. Eso se manda al laboratorio, se analiza, se le hacen muchos estudios genéticos y diferentes tipos de análisis. Y eso nos ayuda a veces a determinar qué tipo de linfoma es o si el linfoma se ha regado a la médula ósea también, porque muchos linfomas no
no vienen de origen de la médula ósea, sino que se desarrollan en los ganglios linfáticos. Inmunofenotipificación. Esto es cuando estamos analizando la expresión de ciertas proteínas en la superficie de la célula. Y esto nos ayuda a identificar ciertas células anormales y si estas células llevan las características asociadas con cada cáncer. Una manera más fácil de imaginarse esto. Estas proteínas que están a la superficie, imagínense que son como banderitas. Y diferentes tipos de células tienen una banderita en superficie, tal vez una celeste, una azul, una roja, una rosada, una morada, una marrón, etc. Entonces nosotros sabemos que linfoma tipo A lleva ahí una banderita celeste y roja, ¿verdad? Entonces decimos, vemos un montón de estas células que tienen estas banderitas específicas. Entonces ahí está el diagnóstico. Tal vez vemos un montón de esas células acá. O nosotros decimos, bueno, no vemos estos componentes que estábamos viendo en el ganglio linfático, no vemos evidencia que está acá. Entonces, esto nos ayuda a confirmar diagnosis, determinar qué tan extenso es el cáncer. Y a veces, en ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos de linfoma, solo se presentan en la médula ósea, o principalmente en la médula ósea. Entonces, a veces viene siendo muy importante para confirmar el diagnóstico para el paciente. Este estudio que se llama FISH es una materia, es un estudio un poquito más contemporáneo en el cual nosotros podemos utilizar una luz especial, es una molécula que va produciendo cierta luz y la podemos modificar, es como una banderita también, ¿verdad? Una banderita como una lucecita y nosotros podemos diseñar esta banderita que se aferre a cierto tipo de cambio genético en los genes o en las cromosomas. Si ustedes recuerdan esa analogía que le había dado de la enciclopedia, una cromosoma es como un volumen, como el volumen B o volumen K de la enciclopedia. Entonces, si nosotros estamos buscando un tipo de daño a la cromosoma o a los genes que es muy específico para cierto tipo de cáncer, pues podemos utilizar esta tecnología, esta banderita, para que se aferre ahí. Y si lo identificamos en el cáncer, pues la banderita va a aparecer en nuestros análisis. Análisis citogenético es muy parecido a este. Simplemente estamos agarrando todos los cromosomas de la célula y le tomamos foto, ¿verdad? Aquí es donde los hematopatólogos nos ayudan, son doctores también, son médicos, pero solo trabajan en el laboratorio, no ven a pacientes, pero son esenciales para nosotros en ayudarnos a confirmar el diagnóstico para un paciente. Entonces aquí lo que ellos hacen, encuentran una célula que está en punto de dividirse y le toman una foto, una imagen a las cromosomas. A ver si tengo una imagen de eso despuesito. Una punción lumbar es cuando obtenemos flujo cerebroespinal. Es como la agüita o el líquido, el flujo que está alrededor de la espina dorsal y del cerebro. A veces el cáncer y el linfoma se puede regar acá. Y esto nos ayuda para determinar si estamos viendo ausencia o presencia de linfoma ahí. Y ahí tenemos diagnóstico por imágenes, rayos X, ultrasonido, tomografías computarizadas, emisoras de tomografía positrón, etcétera. Ok, este es un ejemplo de las cromosomas. Aquí están, miren. Y si usted vean como puntito acá, parecen como X, pues una ramita viene de mamá, otra ramita viene de papá. Entonces aquí lo que estamos haciendo, esas son las banderitas de color que le estaba describiendo. La banderita está diseñada para aferrarse a estos cambios en las cromosomas, algo muy específico para una enfermedad que se llama leucemia mielogénica crónica. Entonces, si la bandera aparece en estas cromosomas, esto nos confirma el diagnóstico. Si nosotros fuéramos a ver esta misma foto y no vemos estas banderitas, es porque no se aferró porque los daños no están ahí. Entonces, esto ayuda a visualizar los cambios que estamos buscando en las cromosomas. ¿Ok? Recuerde, todo esto es la materia genética de la célula, dividida en cromosomas. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar un poquito, vamos a hablar de tratamientos de cáncer. Hay quimioterapia, radioterapia, trasplante de células madres, transfusiones, inmunoterapia y ciertos factores de crecimiento, citocinas y cirugía. No vamos a hablar mucho sobre los últimos dos, pero vamos a enfocarnos un poquito más en el resto de estos. ¿Qué es la quimioterapia? Es la utilización de medicinas que impactan el crecimiento de células cancerosas, su habilidad de copiar su ADN, su habilidad de replicarse ellas mismas, etc. Son medicinas que muchas se dan intravenosa y han
ciertas medicinas tienen décadas de existencia. Y los oncólogos y los hematólogos pueden combinar varios diferentes tipos de quimioterapia para tener un impacto más grande sobre el cáncer. Históricamente, estas son las primeras terapias anticáncer que tenemos. Y cuando pensamos en la ahora, tenemos tratamientos contemporáneos que incluyen a veces ciertas medicinas que son anticáncer, pero no necesariamente quimioterapias. Entonces, podemos combinar otros tipos de tratamientos anticáncer con la quimioterapia. Las terapias moleculares, eso es un poquito más nuevo. Y al decir un poquito más nuevo, tienen como, digamos, 20, 25 años en existencia. Pero cuando esto salió, fue un cambio tremendísimo para el mundo de oncología. La primera medicina que resultó terapia molecular es este imatinib. Era una pastilla que la gente podía tomar para tratar leucemia mielogénica crónica. Si ustedes recuerdan esta imagen, aquí rapidita, esto es un paciente que tiene esta leucemia. Entonces, el imatinib se aferra a este cambio molecular. Aquí viene la medicina y previene que la proteína haga su trabajo. Ahora, esta proteína es anormal, esta no tiene que existir. Y cuando vemos esta proteína en el cuerpo, esto causa que las células vayan creciendo, proliferándose de una manera descontrolada. Pero aquí viene este imatinib y se aferra a la proteína y no permite que haga lo que está tratando de hacer. Entonces se pierde la señal para la célula que crezca rápidamente. Esto impactó el mundo de oncología tremendamente, porque anteriormente estos pacientes no respondían bien a la quimioterapia, tienen que recibir trasplante de médula ósea, y de repente del día para la noche tomaban una pastillita o 2 veces al día y quedaban en muchos casos curados, ¿verdad? Tenían que tomarlo por mucho tiempo, a veces indefinitivamente, pero podían vivir sus vidas, los efectos secundarios eran mínimos, etc. Entonces, esto inició una revolución molecular en la oncología e inspiró muchas otras terapias. Entonces, esa es una razón por la cual a mí me encanta la oncología, porque es algo que estamos al punto de los avances tecnológicos y biológicos, pero también la habilidad de poder proveerle a nuestros pacientes una mejor alternativa, un mejor tratamiento, un mejor pronóstico, ¿verdad? Entonces, hay otros tipos de terapias moleculares que nosotros hemos desarrollado en los últimos varios años. La radioterapia es la utilización de rayos de energía electromagnética o radiación. Esta terapia es determinada por oncólogos de radioterapia. Es decir, yo no veo a un paciente y digo, oh, le voy a dar a radioterapia a usted. Puedo reconocer que tal vez un paciente vaya a beneficiar de radioterapia, pero lo voy a referir a un oncólogo o una oncóloga de radiación. Esos son médicos que se especializan en utilizar la radioterapia y también se especializan en cómo controlar los efectos secundarios de la radioterapia. Y se puede usar de diferentes maneras, ¿verdad? A veces, por ejemplo, digamos que alguien tiene un cáncer que se le ha regado el hueso, cáncer de próstata, por ejemplo, le está causando mucho dolor o le está causando problemas neurológicos. Pues podemos agarrar la radioterapia y usarla como una navaja, ¿verdad? Dirigida específicamente al cáncer para eliminarlo. Yo, cuando tengo pacientes de linfoma, de linfocita T cutánea, es un tipo de cáncer en la piel, pero es un linfoma. A veces los mando a los oncólogos de radioterapia para que les den radioterapia en la piel, para eliminar el cáncer de ahí. Y puede ser muy efectivo. Entonces, nosotros muchas veces trabajamos con los oncólogos de radioterapia y complementan las terapias que nosotros, como los oncólogos, hematólogos, estamos iniciando para los pacientes. Ese es un ejemplo de cómo los oncólogos de radioterapia planean sus tratamientos. Son como cirujanos, pero en vez de usar una navajita y herramienta física, están usando rayos de radiación. Aquí están viendo, toman una tomografía, analizan el tamaño del tumor y dicen, ok, vamos a dirigir los rayos de radiación por acá y por acá, por acá. Ahora ellos tienen que tener cuidado a no darle mucha radiación al corazón o a los tejidos normales alrededor. Entonces ahí es donde viene la especialidad y la experiencia y el conocimiento de ellos en solo enfocar los rayos de radioterapia donde tienen que ir.
Ese es otro ejemplo para una persona que sufre de cáncer de mama y le están planeando su radioterapia acá. Trasplantes de células madres. Ese es uno de los campos en el cual yo me enfoco. Hay dos tipos de trasplante de células madres. También se conoce como trasplante de médula ósea. El primero es trasplante de células madres autóloga. La utilización de las células madres del paciente después de utilizar una dosis súper alta de quimioterapia, radioterapia. Ahora, aquí en este caso lo que estamos haciendo es, estamos utilizando sobre todo la quimioterapia y la radioterapia para eliminar residuos del cáncer. Y porque las dosis son tan altas, no solo causamos daño al cáncer, pero también causamos daño a veces irreversible a la médula ósea. Una persona no puede vivir sin una médula ósea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Obtenemos las células madres del mismo paciente, las congelamos, las aislamos, les damos esta radioterapia, les damos esta quimioterapia, y de ahí a los 2, 3 días venimos y les damos sus células madres de nuevo. ¿Qué pasa? Como es como una semilla, vuelve a crecer toda la médula ósea y producen sus glóbulos rojos, sus plaquetas, sus linfocitas, sus células, sus glóbulos blancos, etc. El otro tipo de trasplante es trasplante de células madres halogénicas. Aquí estamos usando células madres de un donante. ¿Y por qué? Bueno, en el primer ejemplo estoy hablando de cánceres que son sensibles, que son muy sensibles a los efectos de la quimioterapia. Es decir, que la quimioterapia, la radioterapia los puede matar. En el segundo caso, tal vez ayuda a controlar la enfermedad, pero reconocemos que tal vez hay algo fundamentalmente más agresivo de ese cáncer, que aumenta el riesgo de que haya relapso. Es decir, aunque le tratemos con el cáncer, con la quimioterapia, la radiación, al poco tiempo va a volver a regresar y más resistente y más agresivo. Entonces ahí decimos, estamos algo más agresivo que solo la quimioterapia. Utilizamos o explotamos el impacto y el trabajo de las defensas del cuerpo. Entonces, si tenemos, pongámosle fulano, ¿verdad? Fulano Esteves tiene un linfoma muy agresivo y fulano Esteves tiene una hermana, ¿verdad? Y decimos, bueno, vamos a agarrar las defensas de la hermana, las células madres de la hermana y ponérselas a fulano. Ahora, ¿qué pasa? Las defensas de su hermana, ¿verdad? Digamos, se llama Juana. Las defensas de Juana son para proteger a Juana, no para proteger a fulano. Entonces, al meterse el cuerpo de él, dicen, esta no es Juana, ¿verdad? Entonces, si encuentran el cáncer, lo reconocen como foráneo y lo atacan. Ahora, el problema es que también pueden atacar las células normales, los tejidos normales de fulano. Entonces, mi trabajo como especialista de trasplantes de médula ósea es encontrar un balance. Quiero que las defensas de Juana estén suficientemente fuertes para atacar el cáncer, pero no tan fuertes que van a causar algo que se llama injerto contra huésped. Pues aquí están viendo injerto contra linfoma, lo que estamos buscando. Maximizar eso, pero minimizar injerto contra huésped. Esa es simplemente una ilustración que nos demuestra cómo estamos coleccionando las células madres del donante y cómo el recipiente las recibe. Y esto es otra método que estamos hablando sobre cuáles son las etapas de células madres o de la médula ósea, ¿verdad? Damos un tratamiento de acondicionamiento, una combinación de radioterapia, quimioterapia para preparar al recipiente, al paciente, para recibir las células madres, para que ellas se puedan comenzar a buscar su lugar y crecer de nuevo, ¿verdad? Aquí damos infusión células madre o médula ósea y de ahí esperamos la recuperación de la sangre periférica y la reconstitución inmunológica del paciente. Y eso lleva varios meses, incluso a veces unos años. Inmunoterapias son medicinas que activan las defensas del paciente contra el cáncer. En muchos cánceres engañan o pueden evadir las defensas del paciente. Y estas terapias ayudan a que las defensas del paciente reconozcan y ataquen al cáncer. A veces podemos combinar esas medicinas con quimioterapia también. Y la gran mayoría de inmunoterapias son anticuerpos desarrollados en un laboratorio. A veces tienen componentes humanos, componentes murinos, o sea, de ratones, componentes equinos, o sea, que vienen de caballos, etc. Entonces, el rituximab es uno de los anticuerpos más comunes que vemos en ciertos linfomas, en particular linfomas de linfocitas B. Entonces, esta medicina se desarrolló en los 90s y se ha utilizado hoy en día
yo diría que más de 1 millón de pacientes en todo el mundo han beneficiado de los efectos de rituximab. Entonces, es una medicina muy común por todo el mundo. Aquí estamos viendo otro ejemplo. El rituximab es un anticuerpo y lo que hace es que tiene un receptor acá, una señalita que le ayuda a reconocer los linfocitas B. Al aferrarse acá, es como una bandera que le va diciendo a las defensas del cuerpo, miren, aquí hay, yo estoy de Guatemala, así que decimos mucha. Miren mucha, aquí hay una célula que está aferrada con el rituximab, eso es un enemigo, hay que eliminarlo. Entonces vienen las defensas del paciente, reconocen el rituximab y matan a la célula. Así es como funciona. Ahora, hay otro tipo de inmunoterapia. Este es el ejemplo de nivolumab, y me disculpo con ustedes que este diapositivo está en inglés, pero les voy a explicar. Aquí estamos viendo un linfocita T y una célula cancerosa. Y básicamente lo que está sucediendo acá, ignoren lo rojito para mientras, el cáncer le está diciendo al glóbulo, al linfocita T, tranquilo, yo no estoy acá para ocasionar problemas. Engaña al linfocita T. Entonces dice, pues no hay problema, ¿verdad? Lo que hace una medicina como pembrolizumab o nivolumab es que obstruye la comunicación, obstruye el enlazo entre los receptores que están acá. Ya no permite que el tumor se comunique con el linfocita T para tranquilizarlo. Entonces es como que despertamos al linfocita T y decimos, aquí hay un problema, este cáncer está acá, hay que atacarlo. Entonces, lo bonito de este tipo de inmunoterapia es que no ataca el cáncer directamente, simplemente está explotando nuestras propias defensas para atacar el cáncer. Y ahí uno se puede imaginar también los efectos secundarios son diferentes de la quimioterapia, ¿verdad? Porque aquí es ya más dirigido por el sistema inmune. A veces podemos ver sarpullidos o diarrea, una inflamación en los pulmones, etc. Entonces es otro perfil de efectos secundarios que vemos, pero en ciertos cánceres es extremadamente efectivo. Ese es un ejemplo de una medicina que usamos en linfoma Hodgkins o en linfomas de linfocita T. Ciertos cánceres expresan este receptor, esta banderita que se llama CD30. Entonces, este es un anticuerpo muy interesante. Reconoce este receptor, pero ven estas bolitas rojitas. Esto es quimioterapia. Esto se fabrica en un laboratorio en el cual aferramos o le pegamos quimioterapia al anticuerpo. Viene el anticuerpo, se aferra al receptor. La célula, pues, activa, cuando se aferra al receptor, activa ciertas acciones en la célula. Entonces la célula dice, se me activó el receptor, voy a agarrar lo que está ahí adentro. Es como que está pescando. Al internizar, al consumir este anticuerpo, de repente lo que hace es que se activa la quimioterapia. Y la quimioterapia viene y mata a la célula desde adentro. No permite que la célula fabrique su ADN. Entonces es como una bomba, en inglés le llaman smart bomb, es un arma muy sofisticada, digamos, ¿verdad? La idea es que solo va a afectar las células que están expresando este receptor y mata a la célula por de adentro. Entonces, cuando nosotros vemos un cáncer que expresa este receptor, el CD30, pues nos gusta utilizar esa medicina si es posible. Hay terapias celulares también, yo sé que estamos llegando a los límites del tiempo, así que no me tardo mucho más. Terapias celulares de antígenos quiméricos. Esto es un avance de la inmunoterapia. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos utilizando los linfocitas T del paciente. Los sacamos del paciente, los mandamos a un laboratorio en el cual los infectamos con un virus modificado. Este virus no va a causar una enfermedad en particular, pero usamos el virus como un vínculo para darle a esta célula un gen especial y reprogramamos el linfocita T. ¿Y qué le estamos dando con esa reprogramación? Le estamos dando la herramienta necesaria para reconocer el cáncer. Entonces le decimos, mira, ahí me sale lo guatemalteco, ¿verdad? Vos tenés que ir a buscar una célula que exprese este receptor. Va, le damos la célula, los linfocitas T de nuevo al paciente. Se las inyectamos, ¿verdad? Se las infundimos, mejor dicho. Y de ahí viene y ataca el cáncer. Y los efectos secundarios acá es muy parecido a una persona que tenga una infección. ¿Por qué? Porque las defensas del paciente están activadas y están provocando fiebre, a veces baja presión, niveles de oxígeno bajo. Entonces muchas veces estamos monitoreando a los pacientes, pero es impresionante a veces ver los efectos de estas terapias, ¿verdad?
Entonces, esta diapositiva nos está demostrando cómo hacemos esto. Agarramos el cáncer, extraemos los linfocitas T y de ahí venimos con este virus. Aquí está el gene en cuestión y le estamos reprogramando las células para que expresen este receptor especial. De ahí volvemos a meterlas, infundimos estas células T modificadas al paciente y de repente viene, encuentra el cáncer y lo ataca con esta banderita especial que tiene. Ok, en interés de tiempo vamos a pasar por esto, pero simplemente quiero informarles que es importantísimo que ustedes hablen con sus doctores sobre la habilidad o la disponibilidad de ensayos clínicos, porque para muchos cánceres no tenemos, queremos mejorar el campo siempre, ¿verdad? Queremos encontrar terapias más efectivas o terapias que no provoquen tantos efectos secundarios. Entonces, siempre hable con su doctor sobre las opciones terapéuticas, los riesgos y los beneficios. Pregunte sobre la oportunidad de ensayos clínicos para su linfoma. Centros académicos médicos como el mío, o me imagino que hay varios donde ustedes vivan, son los centros principales que ofrecen ensayos clínicos. Hablen con su doctor acerca de la disponibilidad de ellos, porque a veces hay un ensayo clínico que sea muy efectivo para usted. Nunca es mala idea obtener una segunda opinión. En mi opinión, si un paciente viene y dice, mire, me gustaría obtener una segunda opinión, con mucho gusto, ¿verdad? Nunca voy a decirles, no, no creo que es buena idea, porque uno nunca sabe, tal vez una persona, una segunda opinión provee una idea que pueda mejorar el tratamiento del paciente, ¿verdad? O veo la perspectiva un poquito diferente. Y mantener comunicación franca y abierta con su doctor es clave. Efectos secundarios, síntomas, preocupaciones, dudas. No vamos a poder responder si no hablamos, ¿verdad? Así que recuérdense que al fin y al cabo, esa comunicación es clave para el beneficio y el bienestar de usted. Y con eso, me alegra mucho haber compartido con ustedes y estoy disponible para cualquier pregunta que tengan. Bueno, muchas gracias, doctor Moreira. En este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas del programa. Y repito, si alguien tiene una pregunta, por favor envíe su pregunta en la cajita que ve abajo Q&A y que ve en su pantalla. Hemos recibido unas preguntas y la primera pregunta es alguien que dice, mi esposa tiene linfoma folicular y está recibiendo tratamiento. ¿Es necesario que ella reciba Rituxan para el mantenimiento? Excelente pregunta. Si hay ensayos clínicos que han demostrado un beneficio para pacientes que reciben rituximab de mantenimiento, entonces es algo muy estándar que nosotros hacemos también en Northwestern para nuestros pacientes, porque hemos demostrado que hay menos probabilidad que tengan relapso del cáncer y viene siendo una manera de tratar de maximizar la remisión, que sea más duradera y que el paciente sea menos probable al tener un relapso de su cáncer. Ahora, una cosa que creo que es importante hablarlo, y tal vez ahorita ya no sea tan importante como fue al inicio de la pandemia, es que el rituximab sí tiene efectos en el cual puede perjudicar la habilidad del cuerpo al combatir el COVID-19. Ahora, quiero ser muy claro acá. No estoy abogando que no hay que dar el rituximab. Simplemente creo que eso debería tal vez inspirar un diálogo con su hematólogo. Riesgos y beneficios. Debido a la pandemia, usted todavía cree que valdría la pena, ¿verdad? Debido al efecto que puede tener sobre la severidad del COVID-19. Ahora tenemos hoy en día lo que no teníamos hace 1 año, 2 años y al inicio de la pandemia, que son terapias mucho más efectivas, terapias antivirales y otros métodos que podemos utilizar para controlarlos, sobre todo las vacunas. Entonces, cuando tenemos un paciente que ha sido vacunado y ha tenido ¿verdad? Otras defensas, tal vez sí merita la pena hablar sobre el rituximab. Entonces, como le digo, inspirar diálogo. No estoy diciendo que no hay que darlo, simplemente es una cuestión que tal vez debería de hablar con su hematólogo en el contexto de la pandemia. Pero sí, en responder a su pregunta, el rituximab se da como mantenimiento para el linfoma folicular. Sí, muy importante. Muchas gracias. Y la próxima pregunta es, alguien pregunta, ¿es posible recibir el CAR-T como primer tratamiento para linfoma de células grandes B? Para primer tratamiento, no hemos demostrado que hay un beneficio sobre los tratamientos estándar. Por ejemplo, muchas veces para linfoma de linfocitas grandes B,
lo que se da sobre todo va a ser R-CHOP, ¿verdad? Y en ese caso, pues, este tipo de medicina es estándar. Ahora decimos, ¿por qué no ofrecemos lo mejor al inicio, verdad? Bueno, porque no hemos comprobado que eso sea superior a esto. Lo que sucede es que ciertos pacientes quedan en una remisión duradera con el R-CHOP y otros pacientes el cáncer sigue. Y entonces, en segunda línea, sí podemos utilizar las terapias celulares como el CAR-T. Ahora, si una persona tiene un relapso después de 3 meses del R-CHOP, o si su cáncer es resistente al R-CHOP, ¿verdad? Y demuestra que está empeorando. En ese caso, sí hay ensayos clínicos que han comprobado que terapias celulares sí se pueden utilizar y hay evidencia que tal vez sea superior al utilizar quimioterapia. Y esto viene el concepto de nuevo, que hay ciertos cánceres que van a ser más resistentes a la quimioterapia que otros. Y como terapia celular no es terapia, no es una quimioterapia, entonces ahí tratamos de explotar otro mecanismo anticáncer para combatirlo. Entonces no hay evidencia que usarlo como primer tratamiento es al beneficio del paciente, pero sí hay evidencia que para ciertos pacientes en el cual tiene un relapso muy temprano, o resistencia a la quimioterapia, que ahí sí van a beneficiar de CAR-T. Aquí veo de otra participante, me acaban de diagnosticar con linfoma T y que dijeron que ocupaba un tratamiento de 6 etapas. ¿Cómo puedo saber si mi cáncer se ha ido eliminando? Bueno, lo que nosotros hacemos muchas veces es que obtenemos una tomografía después de 3 o 4 ciclos de quimioterapia. Y eso es lo que se recomienda. Entonces, hacemos esta tomografía para ver, comparar la tomografía antes del inicio de la terapia y de ahí a una tomografía después de 3 o 4 ciclos. Y de ahí comparamos las imágenes. Vemos si el tumor o los tumores se están poniendo más pequeños. Si se están poniendo más pequeños, o mejor todavía, está eliminado por completo, decimos magnífico. Vamos a seguir con los tratamientos adicionales y de ahí depende de qué tan agresivo sea el linfoma de linfocitas T, podemos decir lo dejamos ahí o hacemos un trasplante autólogo. Ciertos linfomas de linfocita T sí se recomienda hacer o se considera mejor hacer un trasplante autólogo de médula ósea. Ahora es muy importante decir que no hay un ensayo clínico de alto calibre que nos ha comprobado sin cuestión que esa es la manera apropiada de hacerlo. Pero sí tenemos ciertos estudios que nos han demostrado que pacientes que son recipientes de estas terapias de trasplante de médula ósea autóloga tienen menos riesgo de tener relapso de su cáncer. Entonces, en mi práctica, para la mayoría, no todos, pero la mayoría de pacientes que sufren de este tipo de linfoma, sí les recomiendo un trasplante autólogo si están en una remisión. Muchas gracias. Y una pregunta que hemos recibido anterior, alguien pregunta, ¿hay pastillas que se usan específicamente para el CLL? Hay muchas. Una que llega a mente es Venetoclax, y el Venetoclax es una pastilla que ataca o se dirige más bien a, a un sendero químico, un sendero molecular. Cuando estamos hablando de ciertos tipos de cáncer, hemos notado que ciertos cánceres explotan ciertos químicos o ciertos senderos o mecanismos bioquímicos para poder vivir. Y si nosotros podemos obstruir este mecanismo bioquímico, podemos parar que el cáncer crezca. El Venetoclax es un ejemplo de eso. El Venetoclax afecta un mecanismo bioquímico que se llama BCL2. Entonces, para que este mecanismo molecular continúe. A ver, ¿qué es esto? Eso es algo que ayuda a la célula a crecer, a copiar su ADN, a completar sus funciones normales. Y estos cánceres explotan este mecanismo en particular. Entonces, con esta medicina, con el Venetoclax, hacemos que se aferre este mecanismo. Y en esta cuestión, lo muy interesante es que la DSL2 está, imagínese usted que las células están al punto de un barranco, pero no quieren brincar. El barranco significa que al brincarse, al saltarse, se van a suicidar. Y créanlo o no, nuestras células tienen mecanismos de suicidio. Entonces,
la BCL2 las pone al punto del barranco, pero no permite que se vayan a suicidar. Entonces, el venetoclax para este mecanismo y básicamente está diciéndole a la célula, no, saltate, brincate por el barranco. Entonces, esto permite que ocurra un suicidio de las células. Yo estaba haciendo mi primer año de posgrado en la Northwestern, y donde ejercito también mi carrera, ¿verdad? Mi profesión. Y en ese tiempo el venetoclax no había sido aprobado por la FDA todavía, la Agencia de Drogas Federal de acá de los Estados Unidos. Y recuerdo que nosotros teníamos que estar monitoreando a los pacientes muy, muy cuidadosamente, porque el venetoclax, cuando inicia uno la dosis muy rápidamente, causa muerte del tumor tan acelerada que a veces se puede causar problemas. Entonces nosotros mirábamos complicaciones que venían de todas las células, todos los tumores muertos. Entonces había que darle suero, ciertas medicinas para controlar los efectos secundarios. Entonces era tan impresionante, me impactó a mí bastante ver de noche para el día pacientes con CLL que tenían niveles de linfocitas de 80,000, 90,000, 120,000, 300,000, que de un día para el otro venía bajando por 30, 40, 50, 70%. Entonces, el venetoclax es un ejemplo, pero hay muchas otras medicinas que se pueden utilizar. El ibrutinib, por ejemplo, afecta a algo más, que afecta a algo que se llama el Bruticin tyrosine kinase, no sé cómo se llama en español, lo lamento, pero es otro mecanismo que explotan estas células. Ok, el brentuximab vedotin es la pregunta que tiene la misma paciente. Si el tumor, si el linfocita T expresa el CD30, yo especialmente si es más de 10% de expresión, yo incorporo el brentuximab vedotin en el tratamiento. Hay un estudio que se llama Echelon 2, SHELON2. Se publicó en el 2018 y aquí es donde agarramos, hizo un ensayo clínico en el cual analizó el efecto de brentuximab con una combinación de quimioterapia contra quimioterapia estándar que se llamaba CHOP. Y vimos que en esos pacientes con cáncer de linfocita T, que tenían que sus células expresaban más del 10% del CD30, mirábamos que el incorporar el brentuximab era superior a la quimioterapia estándar que hemos utilizado para esos pacientes. Así que yo lo incorporo cuando tenga la oportunidad de hacerlo, porque sí, cuando vemos ese CD30, la expresión mínima necesaria, sí vemos un mejor efecto. Entonces, para mí es estándar. Yo creo que según lo que está diciendo la paciente, asumiendo que los factores de elegibilidad están presentes, yo haría lo mismo. Bueno, muchas gracias y ya estamos a tiempo, así que quiero darle las gracias a usted, doctor Moreira, por esta presentación muy excelente. Y gracias una vez más a todos los en la audiencia también por estar aquí con nosotros. En algunos días recibirán un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pido que por favor complete esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Y si alguien tiene otra pregunta o nosotros podemos ayudarles en algo, por favor llame a nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976. Muchas gracias otra vez y que todos tengan un buen día. Un Adiós. placer y un honor, mucho gusto, a las órdenes. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.